Paz y bien, hermanos. La pregunta esencial: ¿quién es Jesús? Homilía para el domingo 12 del tiempo ordinario en el ciclo C, siguiendo el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 9, versículos 18 siguientes hasta el 24. Escuchemos directamente el texto del Santo Evangelio. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Palabra del Señor. Hermanos, estamos en el año de la fe. Lo abrió el Papa Benedicto XVI el día 11 de octubre del año pasado, conmemorando los 50 años del comienzo del Concilio Vaticano II, 11 de octubre de 1962, y concluirá este año 2013 en el último domingo de noviembre, que es la solemnidad de Jesucristo Rey. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta esencial de la fe, que no la podemos responder al instante como quien se sabe la lección antes de que le pregunten. Para responder tenemos que tomar conciencia de la gravedad de la pregunta y de la seriedad que debe tener la respuesta que demos. Hemos de captar de la mano del Evangelio de San Lucas la solemnidad, la trascendencia de lo que Jesús pregunta y en qué circunstancias de su vida lo hace. De hecho, un estudioso atento del Evangelio puede decir que aquí tenemos como una divisoria de la vida de Jesús, antes de la pregunta y después de la pregunta. Jesús estaba en oración. La pregunta que va a hacer es el fruto de su oración ante el Padre. Después de la respuesta, Jesús va a prohibir terminantemente que se diga lo que Pedro ha confesado. Estamos ante el secreto último de Jesús. Si Jesús hace esta pregunta a los apóstoles, es porque Él mismo se ha hecho esta pregunta ante Dios. ¿Yo quién soy? ¿Qué es mi vida? ¿A qué aspiro? ¿Qué significa triunfo o fracaso? ¿Cuál es mi futuro? Ninguna de estas cosas es evidente. Todo es pura revelación de Dios, santo y soberano. Son las preguntas del ser, las preguntas de la existencia, que todo peregrino de Dios se las hace a sí mismo, al nivel que alcance. Venimos al mundo con estas preguntas dentro y algún día tienen que explotar. Jesús pregunta
después de haberse respondido a sí mismo. El misterio de su humanidad, fundido con su divinidad, está absolutamente vedado a nosotros, al análisis con que nosotros vanamente quisiéramos sondear el fondo de la humanidad de este Jesús. Es una pregunta que surge de la oración y que al ser respondida tiene que revertir a Dios en oración. Soy un misterio para mí mismo, dijo en cierta ocasión el padre Pío, San Pío de Pietrelcina, capuchino de las Llagas, hablando de su propio caso. Efectivamente, la intimidad del ser es misterio para todo humano y solo en un abandono absoluto en Dios de sí mismo, en el Dios del amor, llega uno a su propia identidad. ¿Quién dice la gente que soy yo?, pregunta Jesús. No es una pregunta para recibir información, es más bien una pregunta de contraste para definir la fe de los apóstoles, que son el inicio de la Iglesia. Bien sabe Jesús lo que piensa la gente acerca de él. Hay un punto de coincidencia en las opiniones de la gente, sea que piensen que Jesús es Juan el Bautista, Elías o uno de los profetas que ha entrado ahora en acción en el mundo. Lo que piensa la gente es que Jesús es único y que es más de lo que aparece. Todas las opiniones son erradas. Piensan que Jesús es otro distinto de sí mismo. Jesús, piensa la gente, es un personaje que ya existió y retorna para esta hora de Dios. Todas estas respuestas de alguna manera engrandecen a Jesús, pero lo dejan fuera de su campo de acción. Jesús viene a ser el representante de otro más grande que él mismo. Evidentemente, este no es Jesús. Jesús es él mismo, con su función y su misión superior a la de Juan el Bautista, a la de Elías, a la de cualquier profeta. Jesús, enaltecido de este modo, queda impenetrable, sin definición, sin misión propia en el campo de Dios. Y entonces Jesús interpela a los suyos, a sus 12 discípulos. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Al hablar de esta manera, Jesús no espera una opinión más, porque entonces el horizonte último no cambiaría. Jesús está esperando una confesión definitiva y en efecto la obtiene. Pedro, voz del grupo, se adelanta y dice rotundamente: el Mesías de Dios. Jesús acepta la respuesta. El sentir mismo de Jesús y el sentir de Pedro coinciden, vienen del mismo Dios. Jesús es el Mesías de Dios. No es necesario saber ahora los enunciados que se pueden desprender de esta afirmación, de esta confesión soberana. Basta por de pronto saber que Jesús es de Dios, viene de Dios, Dios es su razón, su misión y su destino, y no tiene par con nadie que pueda evocarse. Jesús es el que es de Dios. Este sublime conocimiento de Jesús no se puede comunicar. Quien haya de saberlo, lo sabrá por la misma comunicación divina que están recibiendo los apóstoles. Con este conocimiento no se puede hacer propaganda. Pero Jesús ahora va a precisar su identidad
el contenido sagrado de lo que Pedro acaba de confesar. El Hijo del Hombre, continúa Jesús, es el rechazado, ejecutado y resucitado. Esto es lo que acaba de decir Pedro, aunque Pedro todavía no lo sepa. El que es el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. No es una eventualidad accidental de su vida, pertenece a su ser de el Mesías de Dios. Así es el Mesías, no de otra manera. Es la identidad histórica de Jesús, la identidad de la misión que ha traído desde el corazón del Padre. Ahora, el texto sagrado sigue con una llamada a todos los discípulos a integrarse en esta órbita o espiral del Mesías de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. La pregunta de ¿quién es un cristiano? Se funde con la pregunta de ¿quién es Jesús? ¿Cuál es la identidad de Jesús? Estamos, hermanos, en el centro ardiente de la teología cristiana. La pregunta esencial de un teólogo sigue siendo esta: ¿quién es Jesús? De la respuesta a esta pregunta depende la vida de la Iglesia y pende igualmente la vida cristiana. Nuestra respuesta, que no es un dictado de los labios, sino que brota de nuestra existencia entera, de las raíces de nuestro ser, es esta: Jesús, tú eres el Mesías de Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi Dios y yo soy tu discípulo. Amén.